lógica con la célula de la macroglía. ¿Por qué? Porque las células de la microglía básicamente son macrófagos. O sea, son células de defensa que se encargan de cualquier cosa, de eliminar, ¿no es cierto?, los detritos, o sea, los productos de daño celular producido por la enfermedad, por la isquemia, por toxinas, ¿sí? Mientras que las células de la macroglía sí son tres: los oligodendrocitos, las células de Schwann y el asociado. ¿Cuáles son las funciones? Los oligodendrocitos forman la mielina y las células de Schwann forman la mielina, pero uno lo forma en el sistema nervioso central y otro lo forma en el sistema nervioso periférico. Y acá viene la pregunta que ustedes han llevado a la neuroanatomía: ¿cuál es el límite que me demarca sistema? Este es sistema nervioso central, este es sistema nervioso periférico. Pregunta tipo nada. ¿Alguna idea del comienzo de llamar? Doctor, ¿alguna idea cuál es el límite anatómico? La médula espinal y el cerebro vendría a ser El sistema nervioso central, correcto. ¿Y sistema nervioso periférico? Todo lo demás. Otra cosita, vamos a comenzar a hablar con propiedad. Esa es una idea que tenemos que ir desarrollando. Nosotros somos estudiantes de medicina. Primero vamos a comenzar ya a habituarnos a la terminología médica y a hablar cosas precisas. Porque todo lo demás no puedo entender mucho. Debe haber un referente anatómico que me diga: mira, claro, tengo la médula espinal, tengo la raíz dorsal, la raíz ventral, forman los nervios periféricos, pero a partir de qué elemento anatómico las fibras nerviosas comienzan a ser consideradas como nervios periféricos. AMES. Doctor. ¿Nada? ¿Alguien me idea? Doctora. El agujero en conclusión. ¿Y qué es el agujero en conclusión? Sería la pregunta de qué de peso. Esto son cosas físicas, son referencias anatómicas, ¿no? ¿Qué es un agujero en conclusión? Es el agujero que forma el pedículo de una vértebra con el pedículo de la vértebra suprayacente. ¿No? ¿Se acuerdan lo que es el pedículo? ¿No? El cuerpo, pedículo, apófisis transversas, lámina, apófisis epinosa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que marca. Entonces, el oligodendrocito forma la mielina en el sistema nervioso central y la célula de Schwann lo forma donde una vaina con el sistema nervioso periférico, pero difiere. Acá ven ustedes un oligodendrocito que emite múltiples prolongaciones que van a formar mielina en diferentes axones, mientras que la célula de Schwann lo que hace es empaquetarse, es decir, una célula de Schwann se enrolla, ¿no es cierto?, el axón y se va enrollando y se compacta por acción de que de una proteína que se llama la proteína cero. Entonces la proteína cero de la membrana se une a la proteína cero de la membrana suprayacente y se va compactando para formar las vainas de mielina. ¿Sí? Entonces una célula de Schwann forma una vaina de mielina, otra célula de Schwann forma otra vaina de mielina. Entonces imagínense, un axón, ¿cuántas vainas de mielina tienen? ¿Cuántas células de Schwann enrolladas? Si ustedes tuvieran la neurona del cuerpo en una pelota de tenis, las dendritas valían toda esta aula y su axón tenía una extensión de 4 kilómetros. Entonces, eso es la célula. Y luego tenemos el astrocito. Los que quieren profundizar, lean, hay astrocitos fibrosos que están en la sustancia blanca y hay astrocitos protoplasmáticos que están en la sustancia gris, y eso es histología. ¿Qué conforma la sustancia blanca y qué forma la sustancia gris? O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de la médula, ¿qué forma la sustancia blanca y qué forma la sustancia gris? ¿Por qué esa coloración? ¿Recuerdan la médula espinal, no es cierto? Hasta anterior a la sustancia gris, los cordones. ¿Qué están formando los cordones? ¿Quién forma los cordones?
¿Qué forman los cordones? Doctora, ¿qué forman los cordones? ¿Qué forma la sustancia gris? ¿Quién forma la sustancia gris? Los cuerpos de neuronas, las células, son la sustancia gris. Y los axones, principalmente de mielina, son la sustancia blanca. Entonces, hay dos tipos de astrocitos. Pues vamos a centrar que la función principal del astrocito, en este caso fibroso, es mandar prolongaciones hacia los capilares sanguíneos para formar uniones ocluyentes que constituyen ¿qué cosa? La barrera hematoencefálica. ¿Ya? Otra función del astrocito es producir proteínas que son necesarias para la supervivencia y crecimiento de la neurona, son las llamadas neurotrofinas. ¿Sí? Otra es la regular la concentración de neurotransmisores como el GABA y el glutamato y también las concentraciones de potasio. ¿Sí? Y si vamos a hacer un resumen, hay unas funciones de las células neurogliales. ¿Sí? Soporte físico en mis tiempos, en la pega, se consideraba que las células de la neuroglía era solamente tejido conjuntivo, no el sufijo glía, pegamento en griego, pero no. La evidencia actual demuestra que cumple múltiples funciones: formación de mielina, actuar como células generadoras de residuos, tamponar la concentración externa de ion potasio, captar y eliminar los combustibles químicos, actuar como guías de desarrollo para las neuronas que miran el crecimiento de sus axones, inclusive la formación de uniones estrechas en las células del núcleo capilar que participan en la barrera hematoencefálica. Existen algunas interesantes pruebas que desarrollan una función nutritiva de las células nerviosas. No sería un caso. En la aula virtual, que la estoy adaptando porque se ha borrado todo, tengo que actualizarla. Creo que de todas maneras en la parte de lecturas hay una parte que habla sobre la célula de neuroglía y podrían ampliar información. ¿Ya? Bien. Hablamos de uno de los componentes del sistema nervioso central que viene a ser la célula de neuroglía. Entonces vamos a hablar ahora de la neurona. Y ustedes van a, seguro cuando han llevado histología, ven que las neuronas en los mamíferos tienen diferentes formas. Pero la mayor parte comparte, ¿no es cierto?, esta forma, que es una lesión, una neurona motora espinal. Entonces ustedes van a ver que esta neurona presenta ¿qué cosa? Presenta un cuerpo, un soma, donde está el núcleo, toda la maquinaria metabólica, ¿sí? Presenta una zona receptora que vienen a ser estas prolongaciones llamadas dendritas, presenta un axón, que es el que conduce el impulso nervioso, que se origina en esta parte que es un axónico, de esta axónica, un segmento inicial que carece de mielina, y vemos que este axón en la parte terminal se bifurca y presenta una serie de dilataciones que son botones terminales. A este nivel de los botones terminales es donde se almacena y se generan neurotransmisores. ¿Verdad? Básicamente, solamente un recordarse. Ustedes ya lo deben saber. Bien, aquí solamente para recordar los tipos de neuronas, tenemos que las neuronas van a ser clasificadas principalmente por la cantidad de axones que tienen. Esta es la neurona de un invertebrado, tiene un solo axón, y este axón se va a bifurcar con su parte terminal para que una de las bifurcaciones actúe como dendritas, que es la parte receptora, y la otra actúa como axón, que es la parte de transducción. Esta es una célula bipolar, por el contrario, presenta una zona de dendritas, axón, en tiempo clásico, la célula bipolar de la retina. Esta es una variación de la célula bipolar, es una célula semibipolar, que presenta un axón único, pero que luego se bifurca, ¿no es cierto? Uno actúa como zona de secreción y otra como zona receptora, que con la piel y los músculos, y esta con la parte de ver con la célula neurona sensitiva. Ejemplo, célula ganglionar de la caridosal. Como vamos a ver más adelante, cumple una función muy importante en lo que es la transmisión somatosensitiva, es decir, transmisión de dolor, temperatura y propriocepción. Y luego vemos las células multipolares, que más vamos a ver cuando veamos la parte de la función motora. ¿Ya? Bien.
Ahora, ¿qué diferencia tiene? La neurona es una célula secretora, al igual que una célula beta de los islotes del ángel. ¿Alguien recuerda qué es lo que produce la célula beta de los islotes del ángel? Pero a diferencia de la célula beta, que vierte su contenido directamente a la sangre, como vamos a ver cuando lleguemos a la parte de fisiología endocrina, ¿sí? La neurona tiene que secretar los neurotransmisores en un lugar distante a donde se sintetiza. Recuerden que toda la maquinaria metabólica, principalmente de síntesis de proteínas, está a nivel del cuerpo celular. Y estos neurotransmisores, los neuropéptidos, tienen que ser transportados hacia los botones terminales, que son las zonas de secreción. Entonces, esto lo hacen por un proceso de transporte absorto. Vemos acá que a lo largo del axón encontramos proteínas estructurales que son los microtúbulos, actúan como rieles, ¿sí? Y estos rieles necesitan, por decirlo así, locomotoras. Son motores moleculares, son proteínas. Uno, la cinesina, el otro, la proteína. Pero hay un transporte anterógrado, que es el que va del cuerpo celular hacia los botones terminales. En el caso del motor viene a ser la proteína cinesina, y hay uno retrógrado, que es, ¿no es cierto?, de los botones terminales hacia el cuerpo celular, que viene a ser ¿qué cosa? La proteína. Transporte anterógrado, aquí fácil, transporte anterógrado, todos los neurotransmisores que son sintetizados en el cuerpo celular. ¿Sí? Transporte retrógrado, ¿alguna idea? ¿En qué elementos pueden participar del transporte retrógrado? Bueno, algunas vesículas, ¿no es cierto?, que son incorporadas por endocitosis para ser procesadas. Las neurotrofinas que producen las tocitos, que hemos dicho que son proteínas necesarias para la supervivencia y crecimiento de las neuronas que alimentan a la neurona, y también en situaciones de enfermedad, muchos virus neurotrópicos, los virus de la rabia, por ejemplo, que aprovechan este mecanismo para incorporarse. ¿Ya? Entonces recuerden el transporte anterógrado y el transporte retrógrado. El término de generación valeriana significa que, como hemos mencionado, el centro metabólico, ¿no es cierto?, de la neurona es el cuerpo neuronal. Y aquí se produce una serie de sustancias que son necesarias para mantener el trofismo del axón. Cuando hay una lesión, es decir, se secciona el axón, esta parte instala la lesión, ¿no es cierto?, degenera y desaparece. ¿Ya? ¿Por qué? Porque falta el sustento de las sustancias que alimentan el cuerpo celular. A eso se refiere el término de generación valeriana. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bien. Ahora, vamos a hablar sobre la excitación y la confusión. Miren, si han tenido la oportunidad de llevar alguna vez lo que es la fisiología comparada, van a ver que las neuronas derivan de células neuroefectoras primitivas, que ante un estímulo reaccionaban con la transformación. Usted ya ha visto seguro con la doctora Rabines, ¿cierto?, que a lo largo de la evolución esas funciones se fueron diferenciando. La excitabilidad quedó a cargo de la neurona y la contracción quedó a cargo de la fibra muscular. Entonces, la característica principal de las células nerviosas es la excitabilidad cerebral. Es decir, la neurona se va a excitar frente a estímulos. Puede ser un estímulo mecánico, como es la presión, puede ser un estímulo electromagnético, como es la luz, puede ser un estímulo térmico, como puede ser el agua tibia, o puede ser un estímulo químico, como puede ser la aplicación de un ácido. Sea cual sea el estímulo, la neurona responde excitándose. Entonces, esta excitabilidad va a producir dos tipos de fenómenos físico-químicos, que vienen a ser los potenciales de acción de impulsos nerviosos y los potenciales electrotónicos, sinápticos o
reveladora. Eso lo voy a explicar más adelante. Son dos respuestas. Realmente, ¿no es cierto?, son respuestas eléctricas. El sistema nervioso, su único lenguaje es la electricidad. Cuando nosotros hablamos de potencial de acción, estamos hablando que el potencial de membrana se invierte, como vamos a ver más, o sea, es el paso iónico, como dice acá. ¿Por qué se producen estos dos fenómenos? Por los cambios en la permeabilidad iónica a través de la membrana cerebral. El cerebro solamente entiende de electricidad, los impulsos nerviosos corriente eléctrica. Por eso cuando veamos la parte de los receptores sensitivos, ¿sí?, como son los corpúsculos de Pacini, como es la retina, estamos hablando de transductores. ¿Qué es un transductor? Todo lo que son receptores sensitivos, lo que va a hacer es modificar cualquier forma de energía, transformarla en electricidad, porque eso es lo único que tiene el sistema nervioso. La retina, ¿qué hace? Transforma la luz en un impulso eléctrico, un impulso nervioso. Los corpúsculos de Pacini, ¿qué hacen? Transforman un estímulo mecánico, que es la presión, en un impulso eléctrico. ¿Por qué ese es el lenguaje? ¿Y por qué se producen estos impulsos eléctricos? Porque cambia la permeabilidad de la membrana de la neurona. Claro. Esto lo van a explicar en el gano, chiquitito, nada más que la conducción nerviosa es un proceso activo, propagado. O sea, los nervios son malos conductores de electricidad. Entonces, si ustedes necesitaran, por ejemplo, tener una zona de casi 1 metro, necesitarían un estímulo de alta intensidad de milivoltios para lograr una fracción de milivoltios en el extremo. Eso lo vamos a ver, lo vamos a llevar en la práctica cuando fuera Valdemiro Valderrama. Es un proceso activo y como van en el libro, se parece mucho a un reguero de pólvora, ¿no es cierto? Ustedes prenden de un lado y ven cómo en forma a velocidad constante va avanzando, ¿no es cierto?, la llamarada, y lo detrás se va apagando. Igual es el impulso nervioso, avanza en sentido anterior, y eso lo vamos a ver cuando veremos sobre la conducta salida. Bien, y aquí existe la parte que yo quiero que ustedes participen, te voy a preguntar. ¿Sí? Porque esta parte interna. ¿Qué es un potencial de membrana en reposo? Cuando han llevado biología, ¿qué es un potencial de membrana en reposo? A ver, inactiva. A ver, doctor. Bueno, yo siempre lo he interpretado desde el punto de vista físico. Potencial es una cantidad de energía que no se utiliza todavía, que está ahí concentrada. Lo veo como un condensador de carga en el caso de ingeniería, un condensador de carga eléctrica, pero que en este caso, digamos, similar al condensador, funciona la membrana, ¿no? El dieléctrico vendría a ser el punto del medio en el caso de los ácidos grasos que están en medio. Hay otro concepto del potencial de eso en biología, no un potencial de membrana en reposo, y acá te habla más o menos de una diferencia de potencial constante, te dice. ¿Qué es lo que recuerdo? Libre competencia. Vamos a tener que enfocarse en el que repase más o menos el mismo rendimiento en todo grupo, porque veo, si saco la prevalencia de levantar de mano, el primer grupo levanta más de la mitad, el segundo grupo un poco menos, y ahora no hay que hacer nada. Entonces, vamos a tener cuidado con el primer grupo. Chicos, una cosa, miren, consejo, esfuércense, ¿ya? Lean más. Acá son estudiantes de medicina, todos tienen la misma capacidad. Yo les digo, la diferencia con los chicos de Cayetano es que el de Cayetano es un atleta. Está más entrenado, nada más. Ustedes tienen la misma capacidad, pero a nivel de exigencia de ellos. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, se matan estudiando para el examen que está a la pre-Cayetano. O sea, ya es una competencia. Cuando están en la pre-Cayetano, se matan para agarrar el tercio superior dentro de la pre para ingresar directamente a la universidad. Y cuando no lo agarran, ya se va al examen a batirse. Es un tema de entrenamiento. Capacidad tienen todos, como en el fútbol, ¿no? La diferencia entre el jugador peruano y el jugador argentino, ¿no? A nivel de competencia, a nivel de exigencia, quiero que lean, lo que traten de revisar. Esta parte la hemos llevado en biología, es una diferencia por eso. La diferencia de cargas, cuando la membrana está en reposo, si tú colocaras, hay una pared que se llama el osciloscopio, si tú colocaras un electrodo acá y otro electrodo acá, tú verías que hay una diferencia de cargas. Pero si pasas el electrodo
electrodo hacia el interior de la célula, verías que hay una diferencia de cargas. ¿Por qué? Porque en el extremo extracelular, el que está afuera, las cargas positivas se unen mayormente acá, ¿no es cierto? Y en el extremo citoplasmático, las cargas negativas acá. Y ahora yo quiero saber si tienen el concepto de qué es un catión y qué es un anión, y qué cationes orgánicos conocen y cuáles son los aniones. Doctora, ¿por qué cationes conoces? Catión. Doctora, ¿qué catión conoces? Atrás. Dime un catión, espera. No, te va a tocar, no te preocupes. Y te voy a preguntar otra. ¿Qué catión conoces, doctora? No recuerdo. Doctora, ¿qué catión conoces? ¿De qué vamos a ir aprendiendo la terminología? Porque yo sí, doctora. Sodio es un catión. Otro catión, potasio. ¿Y aniones? Cloro y otro. ¿Cloro está ahí? ¿Qué más? Las proteínas, el fósforo. Las proteínas, el fósforo de las proteínas. Bicarbonato principal. Bicarbonato. Ellos ven acá ustedes como una distribución de cationes, principalmente en el extremo extracelular, y de aniones, ¿no es cierto?, en el hígado. Entonces, por eso se crea una diferencia de cargas. Ahora, siempre recordar que pone acá, ¿no? En el extra, igual cargas positivas, o sea, acá en el extracelular hay igual cantidad de cationes y aniones, y acá en el intracelular igual cantidad de cationes y aniones, solamente que las cargas negativas se distribuyen principalmente pegadito en la membrana, en el extremo intracelular, y las cargas positivas se alinean principalmente cerca de la membrana en el extracelular. ¿Sí? Y el potencial de membrana de reposo por eso es más negativo en el interior de la célula, menos 70 milivoltios. Estamos. Ahora, dice acá, ¿qué es el potencial de membrana de reposo? Es una diferencia potencial constante, ¿no es cierto?, entre el extremo celular y el intra, en el cual el intracelular es electronegativo con respecto al extracelular, pero para que ocurra esto tiene que haber una distribución desigual de iones a ambos lados de la membrana desigual, cationes, aniones. ¿Ya? Gradiente de concentración. Y que la membrana, que debería ser 2, tiene que ser permeable a 1 o más de 2. Entonces, eso es lo que ocurre en el potencial de membrana en reposo. El extremo intracelular es electronegativo con respecto al extracelular. Ahora, ¿cuáles son las siguientes? Que sería acá. En las neuronas, la concentración de ¿dónde es más abundante el potasio? ¿Intra o extracelularmente? Intra. O sea, el principal catión intracelular es el potasio. Y el principal catión extracelular es el sodio. ¿Quién mantiene este gradiente? ¿Quién hace que constantemente el sodio, las concentraciones de sodio sean altas en el extra y el potasio en el intra? La bomba sodio-potasio. Bomba de sodio. ¿Qué es lo que hace la bomba sodio-potasio de qué hace? Entran con potasio y salgan. A ver, solo levante la mano. ¿Quién quiere? Pero no me hagan así mucho. Levante la mano. ¿Quién quiere hablar? Por un poco yo. Potasios. Ya, doctor, te doy la oportunidad. ¿Qué hace la bomba de sodio-potasio que te hace? Intercambio básicamente de lo que son Protones, pero cuando va a haber el protón. bueno, no protón, sino Claro, la carga claro. positiva del potasio con la carga negativa dentro de la célula. A ver quién. Intercambio. Cuando ayuda la energía de ATP, ayuda a que entren dos potasios y salga al extracelular, también O sea, mantiene las concentraciones de sodio. hay un equilibrio. Extras. Es que ahí tiene el error, no mantiene el equilibrio. O sea, lo que trata la bomba de sodio-potasio es lo contrario. Si no fuera por la bomba de sodio-potasio, el sodio va a difundirse al intracelular hasta alcanzar un punto de equilibrio en que la concentración de sodio intracelular igual a la extracelular y queda todo ahí. ¿No es cierto? O sea, no es a la contra, la bomba de sodio-potasio emite
que la difusión del sodio llegue en equilibrio con el extracelular. Porque acuérdense bien, las partículas se van a difundir hasta alcanzar un punto de equilibrio, ¿no? Hasta que la concentración en el extra iguala a la que está en el intra. Ahí entras en equilibrio y ahí ya no hay difusión. Pero sin embargo, la bomba de sodio-potasio lo que hace es que permanentemente el sodio extracelular sea mayor y permanentemente el potasio intracelular sea mayor. O sea, realmente hay un flujo, por eso es una bomba, o sea, el sodio es indispensable, o sea, es un movimiento constante. Y eso tiene importancia, ¿no es cierto? Tienes un flujo constante de sodio hacia adentro que va a ser aprovechada para generar el potencial de acción y sobre todo cuando vemos endocrino. O sea, en endocrinología van a haber mecanismos de transporte, o sea, hay proteínas de transporte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué permite esto? Como el sodio siempre está alto fuera de la célula, ¿no es cierto? Tiende a entrar siempre. ¿Sí? Claro, o sea, es una bomba, o sea, eso digo las cosas, fíjense la idea, o sea, nunca hay un equilibrio, porque si no hubiera un equilibrio, no me dirías que el sodio es mayormente extracelular, ¿no? Y me dirías, no, doctor, si hay equilibrio, las concentraciones de sodio extra e intracelulares son iguales, pero no es así. El sodio permanentemente, la mayor cantidad es extracelular, ¿no es cierto? Y va difundiéndose hacia el interior de la célula. O sea, también no dice que es todo, pero que si tú hablas de los procesos del potasio que se difunde, lo que se difunde es que cada 100.000 iones de potasio, uno es el que participa, el otro se queda adentro, o sea, es una fracción mínima. ¿Ya? Pero se aprovecha de esto, por ejemplo, como vamos a ver para el general de potencial de acción, en la parte de endocrino hay sustancias como el yodo. ¿Ya? El yodo, por ejemplo, es necesario para la glándula tiroides para la síntesis de hormona tiroidea. Entonces, este mecanismo de desimporte, en el cual el yodo aprovecha el gradiente de concentración creado por la ATPasa para que ingrese, para entrar en contra de un gradiente de concentración. Si yo te digo que en la tiroides, en la glándula tiroides, la concentración de yodo es 50 veces mayor que en la sangre, ¿cuál sería la tendencia del yodo? A ver, piensen, quiero que piensen, ¿no? Salir, claro, pero no sale, entra en contra de un gradiente de concentración porque el yodo, eso lo han visto en biología, por un mecanismo de desimporte o cotransportador, aprovecha la energía del sodio que entra a favor de un gradiente para volarse y meterse. ¿Ya? Entonces rompanse la idea, no hay equilibrio. La ATPasa rompe el equilibrio. Yo quiero que siempre el sodio sea mayor afuera y que siempre esté difundiéndose hacia adentro y encontrar el potasio. ¿Ya? Bien, entonces dice que en las neuronas la concentración de potasio es mucho mayor en el interior que en el exterior de la célula. Se ocurre lo contrario porque son la diferencia de concentración se establece por la acción de sodio, potasio y potasio. Y las concentraciones intracelulares y extracelulares del potasio son los principales determinantes de los potenciales de membrana nerviosa. ¿Por qué creen que el sodio es el cation más importante en el mantenimiento del potencial de membrana nerviosa? ¿Me baño? ¿Por qué? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea? Porque en estado de reposo, vamos a ver más adelante, los canales de sodio en estado de reposo están cerrados. Los sodio, solamente cuando hay un estímulo que es de polinización se van a abrir. Los que permanecen abiertos son los de potasio. Entonces las concentraciones de potasio son las más importantes en el mantenimiento del potencial de membrana. ¿No? Ahora, acá. Vamos a hablar del potencial de acción, ¿no es cierto? Que viene a ser ¿qué cosa? Una despolarización del potencial de membrana nerviosa. Habíamos dicho cuál es el potencial de membrana en reposo de la célula nerviosa. Menos 70 milivolts. Este es su potencial de membrana nerviosa. Entonces, cuando se genera un potencial de acción, ¿no es cierto? Hay una despolarización, es decir, el potencial de membrana en reposo se invierte, pasa de negativo a positivo. ¿Por qué? Por la entrada de sodio.
¿Ya? Entonces, aquí vemos lo que dice acá, la membrana celular de la neurona contiene muchos distintos tipos de conductos iónicos. ¿Sí? Hemos visto. Podríamos resumir que hay canales iónicos dependientes del voltaje, y aquí me he equivocado, hay canales iónicos dependientes del ligando. ¿Alguien conoce, que se ha llevado con la doctora Ramírez? Así le voy a preguntar, un canal iónico dependiente del ligando? A ver, se han llevado con la doctora Ramírez, porque se han llevado tejido muscular. Doctora, un canal iónico dependiente del ligando. No recuerdo. Doctora, ¿qué pasa en la unión neuromuscular? ¿Se han visto tejido muscular? ¿La doctora Ramírez o no lo han visto? ¿La doctora Valderrama no lo han visto? ¿Tejido muscular? No, porque faltaba. El fenómeno de la contracción. ¿Qué ocurre? Si lo han llevado, todo eso se me ha respondido. ¿Qué neurotransmisor se libera a nivel de la unión neuromuscular? A ver, ¿me acuerdan? La acetilcolina, ¿no es cierto? Ay, perdón, la ¿Sí? acetilcolina. ¿Y a quién se une la acetilcolina? A un receptor, ¿no es cierto? Tiene el nombre de receptores colinérgicos. O sea, los receptores del sistema nervioso parasimpático, cuando se genera acetilcolina, son los receptores colinérgicos. Son parte del sistema nervioso autónomo, usted lo ha llevado, ¿no? Porque lo del sistema simpático, que es la adrenalina, la noradrenalina, son los receptores adrenérgicos. Y los receptores colinérgicos son de dos tipos, nicotínicos y muscarínicos. Y los nicotínicos son los que están en el músculo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la fibra muscular se contrae cuando se libera acetilcolina? Porque el receptor colinérgico es un canal iónico dependiente del ligando. Es un canal de sodio que está cerrado, se libera la acetilcolina, se une al receptor en el músculo y el canal se abre. Y entra el sodio. Y si entra el sodio, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente evento? ¿Ah? Pero ¿por qué se contrae el músculo cuando se abren los canales de sodio? ¿Cuál es el siguiente fenómeno que sigue? ¿Qué va a producir esta despolarización? ¿Qué se abre? Canal de si lo han visto, doctores. Se han leído por el otro grupo, si lo han visto. La entrada de calcio. Eso es lo que marca. O sea, y eso es lo que van a ver ustedes también. Cómo se genera un potencial de acción. Se despolariza la membrana, se abren los canales de calcio y se produce la exocitosis, ¿no es cierto? La vesícula secretada. ¿Ya? Entonces, acá dice, porque el comportamiento de esos conductos iónicos es lo que explica los fenómenos eléctricos. Todo lo que hemos hablado, potencial de acción, potencial electrotónico, son qué cosas, fenómenos eléctricos. ¿Y qué es un fenómeno eléctrico? Es un cambio en la permeabilidad de la membrana de la neurona. O salen iones o entran iones, ¿no? Entonces, como habían dicho, acá vemos este cuadro. Tengo el potencial de membrana, tengo la permeabilidad de la membrana, una cosa que va a aprender es adecuada. Yo voy a hablar con la doctora Ramírez, o sea, con la doctora Ramírez de Fisio 1, pero yo le voy a proponer como responsable que en Fisio 2 cambie la metodología, o sea, los que aprendan a exponer. Más de tiempo se copia P, es un defecto que lleva hasta los siguientes, ¿no? Y ese que es un copia P, son ya copias llenas, y lo peor de todo que le preguntan, sí, no, todo es verdad, ¿no? Cuando se supone que tú debes dominar el tema. Una diapositiva es solamente un recurso mnemotécnico, o sea, es solamente para orientar y son los puntos claves. No es un copia-paste, por eso hasta ahora todo lo que hemos llevado como Fisiología 2, ¿no es cierto? Nos pasamos de 20 diapositivas, no games, ni siquiera más de 15 líneas, ¿sí? Esa es la regla.
Y eso sí, también le voy a decir, pues, como hemos dicho por siglos anteriores, un día nadie se reparte el tema. Hoy el tema se forma en grupo, pero ese día ya selecciona quién expone cada parte, no ustedes van a elegir. Y para desarrollar la empatía y el compañerismo, hay fechas en que no. Yo quiero que solamente salga la autora y la nota del autor es para todo el grupo. Si la autora no estudió, opina, que se los 5 para todos. ¿Ya? Le vamos a poner un poco de rueda con la autora Ramírez para poner exigencia al tema. Bien, entonces acá vemos. Acá vemos un potencial de membrana, porque acá vemos la permeabilidad de la membrana. Es un cuadrito y acá se representa el canal iónicos. Los de sodio y los de potasio. Entonces acá estamos en un potencial de membrana en reposo de menos 70 milivoltios. Entonces va a haber un estímulo, puede ser mecánico, puede ser químico, ¿sí? Que va a alterar la permeabilidad de la membrana. ¿Sí? Ustedes ven acá, en menos 70, de repente pasa a menos 60. O sea, este estímulo, ¿qué hace para que se altere la permeabilidad de la membrana de la neurona? Doctora, ¿qué piensas que pasa? Para que se altere la permeabilidad, ¿qué piensas, doctor, que puede pasar? El tema es se aperturan o cierran canales. Esto va a ser lo que va a hacer una transmisión de un estímulo, o sea, va a aperturar o va a cerrar canales iónicos, de modo que el potencial de membrana en reposo se va a modificar. Entonces ustedes ven acá un estímulo, ¿qué pasa? Que produce la apertura de unos canales de sodio. Entonces, ustedes ven acá, se aperturan los canales de sodio, ¿sí? Y el sodio comienza a ingresar. Pregunto, por suma algebraica. Doctora, doctor, si tú tienes un potencial de membrana en reposo de menos 70 milivoltios y el sodio comienza a ingresar, ¿el potencial de membrana se hace más electronegativo o menos electronegativo? Chicos, se suma algebraica. Más electronegativo, o sea, se te va a menos 90, o menos electronegativo se va a menos 60. Menos electronegativo. ¿Sí? Claro. O sea, entran cationes que tienen carga positiva y por suma algebraica, y tienen menos 70. ¿Cuánto es menos 70 más 10? Por suma algebraica. ¿Sí? Menos 60. Pero si esta intensidad es más 15, ¿a dónde te lleva el potencial de membrana? O sea, si la intensidad del estímulo es de más 15 milivoltios, el potencial de membrana, ¿hacia dónde se va? ¿Hasta cuánto? ¿Ah? Menos 55. Y viene a ser el punto de activación. O sea, cuando alcanzan los menos 55 milivoltios, los canales de sodio se abren más. Los canales de sodio pendiente de voltaje. Entonces tú ves acá, alcanza menos 55 y mira la permeabilidad de la membrana de sodio entra masivamente. ¿No es cierto? Entra, el potencial de membrana que estaba en menos 70 se va hasta más 30. O sea, el potencial de membrana se invirtió. Eso se llama despolarización. A sodio negativo a positivo por la entrada masiva de sodio. Pero tú también puedes ver acá esta permeabilidad es de corta duración. O sea, sube a más 30 y inmediatamente, ¡pum!, los canales de sodio se cierran y entran en su estado inactivo. Entonces la permeabilidad del sodio disminuye, ¿sí? Y al mismo tiempo que esta permeabilidad disminuye, ¿sí?, tú ves cómo el potencial de membrana se va haciendo negativo nuevamente. Esto se llama repolarización. O sea, la despolarización es la inversión del potencial de membrana. Pasa de negativo a positivo. La repolarización es ¿qué cosa? Retorna nuevamente el potencial de membrana a ser negativo. ¿Por qué creen que se debe esta repolarización? ¿Por qué la salida de potasio repolariza la membrana? Y eso está acá, mira, claro, está de acá. Entonces se cerraron los canales de sodio, entraron en su estado inactivo, se abrieron los de potasio, ¿sí? Y la membrana, el potencial de membrana se repolariza, comienza a ser negativo nuevamente. ¿Por qué? Porque se empiezan a liberar cationes. Perfecto, están saliendo cationes que tienen carga positiva. Entonces el potencial de membrana
vuelve a ser negativo, y eso se llama repolarización. Y desde el momento que se activa hasta el primer tercio de la repolarización, ¿sí? Hablamos de un periodo refractario absoluto y luego de un periodo refractario relativo. ¿Miren cómo es, no? La apertura de los canales de sodio es más lenta, pero más larga que la de los canales de sodio. Pregunto, ¿qué es el periodo refractario absoluto y qué es el periodo refractario relativo? ¿Nada? El periodo refractario absoluto, que como hemos dicho va desde que se alcanza, ¿no es cierto?, el cenit hasta el primer tercio de la repolarización, la neurona no genera potenciales de acción independientemente de la intensidad del estímulo. O sea, por más intenso que esté el estímulo, no vas a generar un potencial de acción. ¿Y por qué? Porque ahí, en ese momento, todavía desde acá, permanecen los canales de sodio inactivos. O sea, tiene que pasar un tiempo hasta que los canales de sodio puedan volver otra vez, ¿no es cierto?, a su estado de reposo y puedan responder a nosotros. En el periodo refractario relativo sí te puede generar un potencial de acción, pero aumentando la intensidad del estímulo. ¿Por qué? Porque a esas alturas ya hay un grupo de canales de sodio que ya entraron en su estado de reposo. No todos, pero han entrado en su estado de reposo. Entonces un estímulo suficientemente intenso te puede generar un segundo potencial de acción. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí? Entonces vemos, ¿no? Ahora, miren la importancia de los electrolitos. Esto es un cuadro un poco más esquemático. Entonces acá está más esquemático. Ya habla, hay un estímulo despolarizante, se reduce la apertura de los canales de sodio derivados por el voltaje, aumenta la permeabilidad del sodio, aumenta el flujo del sodio del interior de la célula, hay una despolarización del potencial de membrana. Ya saben, entendemos despolarización como la vibración del potencial, se vuelve positivo. ¿Sí? Entonces, al aumentar esto, se produce una retroalimentación positiva, es decir, se abren más canales de sodio, hasta que se llega a un punto, y ya no vamos a entrar en el equilibrio, ecuación de Nernst, todo eso, en un punto de pum, llegado a los más 30, todos los canales de sodio se desactivan, se cierran. ¿Ya? Y eso va acompañado, como habla acá de la despolarización de la membrana por sodio, de la apertura de los conductos de potasio activados por el voltaje, aumenta la permeabilidad del potasio, aumenta el flujo del potasio hacia afuera de la célula y en la repolarización del potencial de membrana. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bien. ¿La cosa te interesa? Bien. Entonces, nos damos cuenta que la principal característica de la neurona es la excitabilidad. ¿No es cierto? Va a responder estímulos. ¿Por qué? Porque estos estímulos lo que van a producir son cambios en la permeabilidad membral, van a permitir la entrada por la salida de iones. ¿Sí? Básicamente es eso. Porque un impulso eléctrico es el flujo de iones de un lado hacia el otro. Entonces, la pregunta sería, antes de entrar a esta parte, ¿qué efectos? Esta es una situación de homeostasis. Cuando ustedes ven fisiopatología, van a ver que la patología neurológica, ¿sí?, va a depender porque se altera la excitabilidad de la neurona. Entonces hay situaciones en que pueden volver más excitable a la neurona, o sea que la neurona responda a estímulos de pequeña intensidad, que puede ser, se puede dar como una hipertonía, una hiperreflexia, o por el contrario, entonces esto la puede volver hipoexcitable, o sea que no te responda los estímulos que se traducen en hiporreflexia, en hipotonía. Pregunto, ¿qué efectos podría tener la hipopotasemia en la excitabilidad de la neurona? Piensen, yo voy a llamar ahorita cualquiera. ¿Qué efectos puede tener la hipopotasemia? O sea, tú tienes un paciente que tiene concentraciones de potasio bajas en sangre. ¿Qué efecto puede tener en la excitabilidad de la neurona?
¿qué efecto hasta ahí estoy hablando todo lo que es fisiológico? O sea, ¿qué pasaría si una persona, otra, que vas a comer tu ceviche, carretilla, así, y te viene una diarrea preparada? Entonces vas a perder el potasio. Entonces vas a estar con hipopotasemia, tus concentraciones de potasio en sangre van a ser bajas. ¿Cuál sería el efecto en la excitabilidad del neurona? Y no solamente la neurona, en el músculo. Tendría la cantidad No, ¿sabes qué piensa? Produce la aldosterona. Una baja excitabilidad. Los músculos se debilitan. Ya. O sea, tú me dices que la excitabilidad de la neurona disminuye. Ya. ¿Alguien está de acuerdo con el doctor o está en contra? ¿De acuerdo? Debilidad muscular, calambre. Aumenta la excitabilidad. Las neuronas Se estaría repolarizando. Despolarizando. O hiperpolarizando. hiperpolarizante. A ver, pensemos. Yo estoy de acuerdo con el doctor. Claro, o sea, si yo tengo concentraciones, o sea, si mis concentraciones de potasio descienden en el extracelular, el potasio intracelular, ¿cuál va a ser su tendencia? 140 de concentración. Salir. Si sale un cation, ¿qué va a pasar con el potencial de membrana de reposo? ¿Ah? Se vuelve más electronegativo, eso se llama hiperpolarización. ¿No es cierto? Si se hiperpolariza, ¿se alegra el nivel de activación? Sí. ¿Necesitarás un estímulo mucho más intenso para producir una respuesta? Sí. Entonces la hipopotasemia, como dice el doctor, disminuye la excitabilidad de las neuronas. También produce por eso cuando tienes hipopotasemia, ¿no es cierto? Usas con hiporreflexia, ¿no? Disminución de la fuerza muscular, etc. Y la hiper, por ejemplo, en el caso de los nefrópatas que acumulan grandes cantidades de potasio, ¿cuál sería qué pasaría con la excitabilidad de las neuronas? Acá se la contra, este paciente tiene concentraciones de potasio elevadas en sangre. Aumenta su excitabilidad y se va a ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo, doctora? ¿Aumenta la excitabilidad? ¿Sí? ¿Por qué? Pero ¿por qué aumenta la excitabilidad? O sea, viene como hay factores, ¿no es cierto? La propiedad principal de la neurona es la excitabilidad, ¿no es cierto? Y la excitabilidad se va a modificar, miren, por las concentraciones de electrolitos fuera, ¿no? Te aproxima o te aleja, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy de acuerdo con una cosa. Si tienes concentraciones de potasio elevadas en sangre, el potasio va a tener tendencia a entrar, ¿sí? Entonces, el potencial de membrana de reposo se hace más electronegativo o menos electronegativo. Mira la doctora, acá todos van a razonar, yo también a razonar. Aristóteles hubiera valido mucho más en estos tiempos porque razonaba y pensaba. Bueno, hacen familia. ¿Qué quiere preguntar a mí? Menos electronegativo, ¿cierto? Claro, es un cation. Entonces lo aproxima al centro de activación. ¿Cierto? Es un estímulo de menor intensidad que va a generar una respuesta. Bien. Claro, ahorita eso es, hablamos de excitabilidad. O sea, se vuelve más excitable, menos excitable. ¿No? Depende de qué tan severo puede ser el cuadro. Está claro eso, ¿no? Bien. Ahora, anterior a eso, umbral de intensidad se refiere a la mínima cantidad o la mínima intensidad de un estímulo aplicado a un tiempo determinado para producir un potencial de acción. Esto viene a ser el umbral de intensidad. Ustedes van a leer lo que es el fenómeno de adaptación. ¿Alguien sabe a qué se refiere el término libre todo nada? A ver, lo explica.
Bueno, lo que digo nada es cuando el potencial de acción se vuelve más positivo en un punto en el que los canales de sodio que voltaje dependientes se abren. Esto determina si el potencial de acción se va a dar o no. Si no llega a cumplir el ley de todo o nada, el potencial vuelve rocoso y si No, pero llega, puede ser, o sea, a ver, es que no me. Pero la ley de Tona, ¿cómo lo puedes definir de forma sencilla? ¿Ah? O hay una despolarización o no hay una despolarización. Ya, pero ¿de qué depende que haya Que haya despolarización? llegado al umbral de ¿No es cierto? La ley de Tona significa que una vez alcanzado el grado de intensidad, se produce el potencial de acción. Y ese potencial de acción sigue manteniéndose en forma constante, así tú aumentes la intensidad del estímulo. O sea, una vez alcanzado el umbral, tú no vas a lograr algún cambio en el potencial de acción, aún aumentando la intensidad. ¿Ya? Esa es la ley de todo nada. O alcanzas el umbral o no lo alcanzas. Pregunta: ¿y los estímulos subumbrales producen despolarización? Subumbrales, no alcanzas el nivel de activación. No. A ver, ¿tú qué dices, doctor? Hay una ley de todo nada. ¿Tú qué dices? ¿Sí o no nada más? No. ¿Tú, doctora? ¿Puedo hablar de la pregunta? ¿Un estímulo subumbral produce despolarización de la membrana? No. Doctora, ¿tú qué dices? No. ¿Tú, doctor? ¿Qué dices? No. ¿Cuáles eran las dos respuestas que yo les mencioné al comienzo que se producían en la neurona ante un estímulo? No, ¿cuáles eran las dos respuestas? Bueno, en la excitabilidad se producen dos tipos de respuestas en la neurona. A ver. Muy bien, los potenciales de acción, impulsos nerviosos y los potenciales electromagnéticos. ¿No es cierto? Entonces, eso viene a colación. El siguiente esquema. ¿No es cierto? Los estímulos de velocidad subumbral producen cambios en el potencial de membrana. Entonces, el potencial de membrana de menos 50 es el nivel de activación. Este es un estímulo subumbral. No alcanza el nivel de activación. Si ustedes ven que produce una despolarización que sea pequeña, transitoria, del potencial de membrana. O sea, los potenciales de membrana, los estímulos subumbrales, sí producen despolarizaciones pequeñas del potencial de membrana, aún no alcanzando el nivel de activación. Y eso tiene importancia porque el otro nombre de los potenciales electrotónicos son potenciales generadores. Y cuando vean la parte de transducción sináptica, no sé si con aquí lo voy a explicar, pero también lo voy a ver con la doctora Maya y la doctora Ramírez, hay fenómenos de sumación temporal y sumación espacial. ¿Ya? Porque cuando ustedes veamos la parte de la transducción sináptica, se van a dar cuenta que la sinapsis es la transmisión de un potencial, de un impulso nervioso de una neurona a otra. ¿Sí? Van a ver los principios de convergencia. Si yo tengo una neurona final, ¿sí? Esta neurona final recibe, ¿no es cierto?, dendritas que van a decidir otras neuronas. Y cada botón terminal produce un potencial electrotónico excitatorio o inhibitorio, son respuestas. Y al final la suma algebraica de todo esto de una transmisión sináptica que va a determinar si la neurona va a descargar o no. Eso lo vamos a ver en transmisión sináptica. ¿Ya? Pero la idea que queda es que los estímulos de intensidad subumbral sí producen despolarizaciones o cambios transitorios del potencial de membrana del recurso. 8:20 en la clase, ¿no? 8:20. Esto ya lo hemos visto, los cambios de excitabilidad durante las potenciales. Esto nos tomaríamos todo un camino para responderlo. Lo voy a mandar a la delegada con un video que dura como 30 minutos que te va a explicar mucho mejor en qué consiste la producción del potencial de acción. Y aquí lo que usted nos puede ver en el libro, que representa un azón amielínico y un azón con mielina y su módulo de Rampier. Entonces, aquí les quiero explicar que este es un azón, que cuando se genera un potencial electrotónico, hay una despolarización, hay una inversión, y eso es el potencial de membrana.
Y esto crea acá una zona electronegativa que va a jalar los cationes que están por detrás, ¿no es cierto?, y por delante del potencial electroatómico. Acá lo llama sumidero de corriente. ¿Sí? Y este sumidero de corriente va a producir también, ¿no es cierto?, cambios en la polarización de la parte del gasón que se encuentra por delante. Y si se alcanza el nivel de activación, se produce el potencial de acción y se va propagando. Esto ocurre donde en los axones anilínicos, que no tienen mielina. ¿Sí? O sea, esta parte de adelante se va depolarizando, y siempre el impulso nervioso va hacia adelante, porque la parte de atrás es el periodo refractario. Por eso siempre la solución sináptica es ordenada hacia los periodos terminales, nunca hacia atrás, porque la parte de atrás es el periodo de refractario. ¿Ya? Pero te imaginas este proceso así continuo en una zona de 4 kilómetros, sería pues larguísimo, por eso son fibras de construcción lenta. Y aquí por el contrario, lo que es la conducta saltatoria, porque la mielina es un aislante, es un mal conductor de electricidad. Pero esto permite que este proceso sea solamente en el módulo de RAM. Me llevaría 30 minutos explicarlo, pero se lo voy a mandar por video. Y el próximo jueves, le pregunto a cualquiera que nos explique de uno, ¿ya? Para que se lo aprendan bien. Ahora, acá dice que la distribución espacial de los conductos iónicos a lo largo de la zona tiene un papel clave en el inicio y regulación del potencial de acción. Resumen, ¿dónde se genera el potencial de acción? No se genera en cualquier parte. El potencial de acción en las neuronas sensitivas se genera en el primer nodo de Rambier y en las neuronas motoras en el segmento inicial. ¿Por qué? Porque estas áreas en las neuronas son las que tienen mayor concentración de canales de sodio dependientes de voltaje por unidad de superficie. Están concentrados, ¿no? Entonces necesitan de repente un estímulo mucho menor para que con la entrada del sodio puedan alcanzar el nivel de expansión. ¿Ya? O sea, siempre se origina segmento inicial, neuronas motoras, primer módulo de Rambier, neuronas sensibles. Esto es más o menos, lo van a leer. O sea, generalmente experimentalmente, mediante disección, ¿no es cierto?, se ha podido determinar esta clasificación de los tipos, inclusive las fibras nerviosas, la mineralización, estudio de manifestaciones clínicas, psicológicas, la función. Entonces tenemos que las fibras nerviosas, estamos hablando del sistema nervioso periférico, se dividen en fibras de tipo A, fibras de tipo B y fibras C. ¿Sí? Y acá vemos los diámetros y la velocidad de conducción. ¿Sí? Y podemos ver entonces que las fibras de tipo A son las que se encargan de la propiocepción, de la función motora somática, del tacto y función consciente, son las fibras que tienen mayor diámetro y por ende mayor velocidad de conducción. ¿Qué es la propiocepción? No estamos hablando de la propiocepción. Doctora, dice en el Google, ¿qué es propiocepción? Es la percepción del propio. Así es. ¿No es cierto? La función motora somática es el movimiento voluntario, tal y funcionación. Las células, las fibras de tipo B, por otro lado, se encargan más de la función autonómica, ¿no es cierto? El sistema nervioso autónomo y de la función tal inconsciente, dolor y temperatura, ¿no es cierto? Son fibras de menor diámetro y de conducción más lenta. ¿Por qué creen ustedes, ¿no es cierto? Entonces la velocidad de conducción va a depender, uno, de presentar un aislante que es la mielina, y por qué creen ustedes que las fibras de mayor diámetro tienen conducción más rápida que las fibras más angostas? ¿Por qué conducen más rápido? ¿No? La conducción saltatoria es porque son minimizadas, definitivamente. ¿Y por qué? Porque la de mayor diámetro tiene una conducción más rápida que la anterior. ¿Alguna idea? Es que no resistencia, ¿no es cierto? Si tú utilizaras, ¿no es cierto?, en el caso de un río, no es lo mismo, no se te da un punto que se estrecha, es delgadito, que va a dar mayor resistencia, sigue siendo el mismo lecho, ¿no es cierto? No es lo mismo, por ejemplo, que el agua pase por una puerta abierta, supongamos, que tú la cierras.
por eso ofrecen menos resistencia. ¿Ya? Y otra clasificación importante para terminar ahí, me cansé, es también la susceptibilidad que tienen las distintas fibras frente a diversos genes. Esto tiene mucha importancia clínica. Por ejemplo, acá vemos que las fibras más susceptibles a la hipoxia son las células tipo B, las que son más susceptibles a la presión son las de tipo A, y las que son más susceptibles a los anestésicos locales son las C. ¿Cómo vería la susceptibilidad? ¿Sí? Por eso acá, célula C que conduce, ¿qué mucho cuál es su función? Dolor y temperatura, ¿no es cierto? Y las fibras A, presión consciente. Es por eso que cuando vas al dentista y se coloca la anestesia, ¿tú sientes la manipulación? Sí, porque son poco sensibles a la acción de la anestesia, pero sientes dolor. ¿No es cierto? Por otro lado, acá la presión y el dolor. Cuando vean la parte clínica, hay un síndrome que tiene varias normas, ¿no? El síndrome de la noche de horas o el estresado festivo. Entonces, ¿qué pasa? Matrimonio, ¿no es cierto? Traguitos, novio con la novia recuesta su cabeza, ¿no es cierto?, en el hombro del novio, horas, ¿no es cierto?, y al día siguiente el novio aparece, ¿qué pasa? Con la muñeca caída. O sea, tiene imposibilidad para hacer la extensión de la muñeca. Sí, pero preserva la sensación analgésica, ¿sí lo he dicho? Le duele, le mueve, no puede. ¿Por qué? Porque las fibras de tipo A, ¿qué conocen las fibras de tipo A? Propriocepción, función motora somática, ¿sí? Son más susceptibles a la presión que la de C. O sea, con una presión constante, la fibra de tipo C no se lesiona, preservas el dolor, pero sí dañas las fibras de tipo A que se encargan de la función motora somática. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí, doctores. Entonces,